Amigas y amigos de Podcast Conciencia, yo soy Miguel Ángel Pequeño y te doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión, junto con los amigos de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales, seguimos trabajando esta serie de webinars con invitados muy especiales. Hoy nos acompaña un gran amigo al que me da muchísimo gusto recibir aquí y compartir las cámaras y los micrófonos de Podcast Conciencia. Se trata del maestro en ciencias Santiago Gibert Isern, quien es fotógrafo de naturaleza con gran experiencia, quien ha recorrido todos los ecosistemas de México prácticamente y ha llevado el arte de la fotografía a hacerlo como una herramienta para conservación y publicarlo en un gran número de libros, quien también ha colaborado con canales tan importantes como Discovery Channel, como National Geographic y también con asociaciones como la WWF, con organizaciones gubernamentales como CONAVIO y CONAMP. Le damos la bienvenida aquí a los micrófonos de Podcast Conciencia a Santiago Gibert Isern. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mike? Buenos días. Muy bien. Me da mucho Encantado de gusto. recibirte. A mí también me da mucho gusto volver a saludarte, volver pues, a recordar los tiempos de cuando estábamos ahí en la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL Linares. Me da mucho gusto que me hayan invitado. Muchas gracias. No, pues un placer para nosotros compartir de nuevo los micrófonos de Podcast Conciencia, porque le recuerdo al auditorio que tú estuviste en la primera temporada, fuiste uno de los primeros invitados para grabar uno de los primeros podcasts, y de hecho aquí en la caja de comentarios voy a dejar el enlace por si alguien lo quiere escuchar. Está disponible en Spotify y en YouTube, así que el que quiera, ahí va a estar disponible. En esta ocasión traemos una cosa un poquito diferente, ¿verdad? Nos vas a platicar sobre un tema muy interesante, que es fotografiando especies en peligro de extinción, ¿cierto? Sí, la idea es un poco, pues, explicar desde el punto de vista de mi vivencia, ¿no? Y de mi desarrollo como fotógrafo profesional, conservacionista, de cómo se realiza lo que es la documentación de las especies en peligro, que por desgracia, por esa condición que tienen, pues hay un grado mayor de complejidad. Hay una otra serie de factores que se tienen que tener en cuenta, como la ética, por ejemplo, a la hora de fotografiarlos también, no ponerlos en riesgo. Y también cómo la fotografía puede ayudar o es más bien una herramienta que cada día pues, es más utilizada como para lo que es la conservación, ¿no? Lo que es la conservación de la biodiversidad. Entonces esa es un poquito la plática que vamos a tener el día de hoy. Pues nada, bienvenido. Te repito, un placer que estemos aquí compartiendo contigo estos micrófonos y las cámaras de Podcast Conciencia, y los dejamos para que nos platiques de todo este tema tan interesante que es la fotografía como una herramienta de conservación. Bienvenido, Santiago. Excelente, Mike. Pues, ¿les parece que empezamos y comparto pantalla? ¿Sí? Adelante. Sí. Bueno, pues iniciamos con la presentación, ¿no? La quise titular, sin rastro documentando especies amenazadas, porque por lo mismo que les decía, ¿no? Que tienen un grado mayor de dificultad poder documentar estas especies, ¿no? El poder ubicarlas, llegar hasta los ecosistemas o los hábitats que utilizan. Entonces, y a veces son días, ¿no? Que sin rastro de ellas, que uno no las ubica, y hasta que ya llega el día y se da la oportunidad de lograr las fotos que uno pues tanto anhela, ¿no? Obtener. Entonces, tenemos otro programa. Ahora, ya está. Entonces, bueno, yo como quisiera hacer una introducción de cómo yo me empiezo a involucrar en el mundo de la fotografía, ¿no? Y en la fotografía de la conservación, ¿no? Todo inicia en una reserva, que es la Reserva Natural del Carmen, que la maneja Cementos Mexicanos y trabaja de la mano con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la CONAM, ¿no? Yo llego a esta región hace 18 años, recién finalizados mis estudios de ingeniería ambiental en Barcelona y en Bilbao. Y bueno, es el primer lugar que yo conozco en México, ¿no? Y es uno de los lugares más prístinos que hay en México, es una de las regiones más diversas del desierto chihuahuense, ¿no? Y la verdad, yo me enamoré del lugar por la vista. Yo en ese entonces no hacía fotografía, o había hecho muy poca fotografía, y al llegar los paisajes y la fauna que había en el lugar era algo increíble, ¿no? Estar en la planicie desértica y ver los borregos cimarrones, especies como el búho real o el búho virginianus, y siempre, o sea, lo que me sorprendía era la gran cantidad de fauna
y la oportunidad de poder ver pues momentos como este, ¿no? Encontrarte en la parte alta de la sierra, pues osas con sus crías y en total calma en el sentido sin ningún tipo de miedo al ser humano, eso gracias a toda la trayectoria que había de conservación en la región. Y conozco una persona, que es Patricio Robles Gil, que es uno de los fotógrafos más destacados de México, y con él es con quien aprendo que la fotografía es una herramienta muy, muy poderosa para la conservación, ¿no? Para dar mensajes, para hacer cambios de percepción en la sociedad, para apoyar decisiones positivas a favor de la conservación, mostrándole este tipo de material a las personas o a las instituciones que tienen ese poder de generar políticas, ¿no? Entonces yo ahí fue cuando realmente me di cuenta que aparte de trabajar con fauna, yo lo que quería era ser fotógrafo, ¿sí? Y entonces ahí sobre todo aprendo a distinguir lo que es fotografía en la naturaleza y lo que es fotografía de conservación, que ese es un tema que también quería tocar el día de hoy, ¿no? La fotografía de naturaleza, pues su último fin es obtener tener una foto bonita, con una buena composición, captando un buen momento, una buena luz. Y básicamente ese es el último fin que tiene, ¿no? O el fin principal es obtener la fotografía y ya, ¿no? Y en cambio la fotografía y la conservación es al revés, ¿no? Una vez tienes la fotografía es ver qué puedes hacer con ella, qué cambios se pueden generar, ¿no? Qué historias se pueden contar para crear focos de atención pues sobre una especie, sobre un proyecto, sobre un ecosistema, sobre una amenaza a un ecosistema o a una especie también. Esto es fotografía de conservación, ¿no? El utilizar la fotografía como un medio, no como un fin, ¿no? Entonces ya, esto pues lo aprendí gracias a este fotógrafo, a Patricio Robles Gil, y a otro fotógrafo que también venía a la reserva, que era Jack Dikinga, un gran paisajista y una persona que incluso ganó un premio Pulitzer. Ellos fueron los que me inculcaron un poco esta visión, ¿no? Y entonces, pues decidí ya ir a conocer otras regiones de México y bueno, la primera región que me propuse conocer fue la selva maya, y sobre todo enfocarme en una especie, ¿no? A mí a veces me gusta utilizar las especies en riesgo, que muchas de ellas también en México están catalogadas como especies prioritarias, que son aquellas que por su condición, pues el gobierno mexicano crea una especial atención sobre ellas a través de la dirección de la CONAM, que es la Dirección de Conservación de Especies en Riesgo, y el programa PROCER, que ahora es el programa PROREST. Se encargan de trabajar con estas especies a modo de especies paraguas, es decir, conservando la especie se ayuda a conservar su hábitat y las especies que conviven en ese hábitat, ¿no? Entonces decidí ir a conocer esta especie, el zopilote rey. Estuve en contacto con Pronatura tiene sus oficinas en Campeche, me puse en contacto con personal de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, y bueno, hicimos un grupo, una cuadrilla, y nos fuimos a una región que se conoce como Balanquín, ¿sí? La Rigueña. Y ahí es donde tuve la oportunidad de conocer esta especie, ¿no? Pero pues no quería nada más tomar fotos de la especie, sino quería conocer también su hábitat y qué grado de conservación tenía el hábitat. Y la estrategia que quise utilizar es la fotografía aérea, porque te da un panorama muy amplio de los ecosistemas y de los hábitats. Y también era un poco para mostrar cómo un zopilote rey, cuando está sobrevolando, ve su hábitat, ¿no? O sea, cuáles son los componentes de un hábitat a través del vuelo del zopilote rey, ¿no? Entonces decidí hacer una serie de sobrevuelos en la región y, bueno, encontré lugares totalmente prístinos y con un grado de conservación increíble. Bueno, también que ahora lo verán a través de otras fotos, el zopilote rey es una especie que depende mucho del agua, ¿no? O sea, su hábitat siempre debe tener ese componente del agua, ya sean cursos de agua, ya sean pues aguas como lo que se conocen como las aguadas, que son aguajes temporales, que no tienen corriente, pero en la época de seca eso sirve para la gran concentración de fauna, ¿no? Y entonces hice esos sobrevuelos, pero pronto empecé a descubrir que no todo, pues no estaba perfectamente conservado, las condiciones no eran las óptimas, ¿no? Encontrabas lugares donde ya se habían hecho pequeños aclareos a través de la quema y tumba de árboles, y estos aclareos, pues, al poco tiempo daban pie al avance de lo que se conoce como la frontera agropecuaria, ¿no?
el avance de este tipo de sistemas sobre lo que son las selvas de México, ¿no? Algunos sí están regulados, muchos no, muchos pues atentan contra la conservación de los ecosistemas, en este caso en el del sopilote rey. Y entonces pude ver claramente, ¿no?, cómo había esa frontera entre la selva y el avance de este tipo de sistemas, ¿no? También me tocó ver grandes incendios forestales. Fue unos años que afectaron mucho a lo que es a las selvas de Campeche y de la península de Yucatán en general. Entonces, pues vi que no todo, pues es que no todo era tan prístino, no todo estaba tan bien conservado, y decidí pues mostrar las dos caras de la moneda, se pudiera decir, ¿no?, al hacer esta expedición, ¿no? Mostrar lo conservado, lo no conservado y las amenazas que se ciernen sobre el ecosistema del sopilote rey. Pero bueno, ya una vez por tierra hicimos un campamento. Cada día tenía que echar mi equipo en un kayak, recorrer varios kilómetros hasta llegar al punto donde se encontraban o donde se concentraban los sopilotes reyes, que eran las orillas de estas aguadas. Y la primera imagen que obtuve fue la de dos juveniles, ahí a la orilla de esta aguada, ¿no? Y ahí empecé a aprender mucho sobre la especie también, que no nacen con el mismo plumaje, sino hay un proceso de crecimiento donde pasan de ser polluelos a ser ya individuos adultos reproductivos, y eso va acompañado de un cambio de su plumaje, ¿no? Primero nacen totalmente de color negro, siendo un animal muy, muy sencillo, muy poco vistoso, y poco a poco van tomando esos patrones de color que tanto caracterizan a este buitre del Nuevo Mundo, ¿no? Finalmente ya me encontré cara a cara con un individuo adulto, y entonces lo que hice, vi que son animales muy, muy inteligentes, enseguida detectaban mi presencia más bien, y entonces la estrategia que utilicé fue construir un escondite de camuflaje, dejarlo ahí varios días para que se acostumbraran a él, y luego yo llegar por la noche y instalarme y desde ahí estarlos fotografiando para conocer un poquito más de su comportamiento. No nada más obtener un retrato donde el animal le está viendo a uno, sino empezar a saber qué es lo que hacen y por qué siempre están tan cerca del agua, ¿no? Entonces, poco a poco ya me dejaron, más bien no se daban cuenta que yo estaba allí, y ya se dejaron conocer un poco más en cuestiones de comportamiento, ¿no? Y veía eso, que se la pasaban, si no estaban volando o perchados en un árbol, se la pasaban todo el día en el agua, ¿no? Son animales muy gregarios, se juntan en grupos, cuando al principio se pensaba que nada más eran parejas monógamas, y realmente es un animal bastante gregario, que tiene mucha interacción entre los individuos, ¿no? Y la otra cosa que descubrí, que eso también me llama mucho la atención, es que siempre están muy limpios, el plumaje muy brilloso, muy cuidado, y la razón es porque parecen patitos, así diciéndolo de una manera muy coloquial, ¿no? A veces se la pasan todo el día dentro del agua, lavando su plumaje. También lo hacen esto los individuos más jóvenes, y poco a poco empecé a conocer más de su comportamiento. Y la verdad fue una experiencia increíble, ¿no? Poder saber más de esta especie, la verdad, tan desconocida, y de su hábitat, ¿no? El hábitat son lugares increíbles, con un grado de conservación excelente, donde hay oportunidad de documentar otras especies como jaguar, tapir, cocodrilos. La verdad, era un lugar muy, muy, o sea, muy bien conservado, ¿no? Donde la gente local, porque claro, todos estos son terrenos ejidales, que era algo que no había mencionado, donde la gente local hace un uso muy sustentable de los recursos que hay ahí, sin impactar casi en el ciclo de este ecosistema, ¿no? Y entonces algunas de las actividades que hacen es la pesca, como a modo de pesca pues, sustentable o de subsistencia, se podría decir. Otras actividades que hacen es el aprovechamiento de la goma del chicle, que la hacen de una manera tradicional, y esto lo que hacen es, pues bueno, aprovechan con estos cortes, aprovechan la goma del chicle y no tumban árboles, porque esto al cabo de la siguiente temporada o al cabo de 2 años pueden aprovechar el mismo árbol. Entonces es todo un uso muy sustentable que hacen de los recursos, ¿no? Y con una visión de conservación muy grande. Este mismo ejido, su extensión forestal, el 85% de ese terreno lo tienen destinado a conservación, el otro restante únicamente para aprovechamiento de maderas. Pero la verdad tienen una muy buena gestión ejidal de los recursos, ¿no? Entonces, esta fue mi primera expedición que realicé, ¿no? Y lo que me di cuenta es que, si bien me fue muy bien realizando la fotografía,
lo que me di cuenta es que para fotografiar este tipo de especies sí se requiere de una preparación previa, ¿no? Uno tiene que leer mucho sobre la especie, sobre su comportamiento, para poder lograr este tipo de fotografías, ¿no? Tienes que acercarte con los expertos. Otra cosa muy importante, uno se tiene que acercar con la CONAMP, avisar dónde va a ir a fotografiar, tramitar un permiso, hablar con personas locales, que son los que van a funcionar como guías, y es una manera también de que se genere un beneficio económico para esa comunidad, pagando a esas personas como guías. Bien, también es muy importante saber qué tipo de hábitat usan, cuáles son los horarios donde tienen una mayor actividad, conocer bien el terreno, saber qué tipo de equipo vas a utilizar, si pues es una especie que la voy a fotografiar con un telefoto, o sea, con un lente de gran alcance, si voy a traerme lentes gran angulares para documentar también su hábitat, este, también cuestiones de acercarse con las organizaciones locales, o sea, organizaciones civiles conservacionistas que trabajan de manera local y también conocer cuáles son los esfuerzos de conservación que ellos realizan, ¿no? O sea, es necesario realizar un trabajo previo, ¿no? También entender si es una especie que está en peligro de extinción desde el punto de vista de la ética, que lo mencionaba en un inicio. O sea, nunca se justifica el obtener una fotografía, no justifica crear un disturbio sobre la especie, y menos ponerla en riesgo, ¿no? La fotografía de naturaleza es algo que ahora está en auge, somos mucha gente que salimos a campo a fotografiar, entonces realmente eso es algo positivo, porque va a dejar una derrama económica en estas zonas, pero eso es positivo únicamente si se realiza bajo el punto de vista del respeto a la naturaleza y sobre todo a estas especies, si no, ni para qué salir de casa con una cámara, ¿no? Entonces, siempre es muy importante documentarse, saber en qué grado de riesgo se encuentra la especie. Este, Son especies que lo mejor es documentarlas cuando uno ya tiene un recorrido de haber estado fotografiando pues, lo que es fauna, para no caer en ese tipo de acciones de riesgo que uno cree que está haciendo algo correcto y lo que está haciendo es poner en riesgo a la especie, ¿no? O sea, siempre es muy, muy importante documentarse, ¿no? Otra especie de las que les quiero hablar es el águila elegante, que es la Spizaetus ornatus. Esta es una especie que ya a través de mi organización de Dimensión Natural, que la cual ya tiene 10 años de trayectoria y llevamos 10 años trabajando con esta especie. Somos un equipo conformado por un guardaparques, que es Javier Vázquez Tón, una bióloga de campo, que es Alba Cortés, y un investigador, que es Alan Monroy, ¿no? Trabajamos con esta especie en la microcuenca del río Negrito, gracias al apoyo y a la amistad que tenemos con varias de las fincas cafetaleras de ahí, que es la finca Arroyo Negro, la finca Nueva Linda y con Café Cuatro Tierras de Chiapas. Tenemos una alianza con la que, bueno, pues trabajamos con esta especie a la par que fomentamos lo que es el café de conservación, ¿no? Y aquí sí, aquí trabajamos, digo, tanto como conservacionistas, como investigadores y como fotógrafos, ¿no? Esta microcuenca se encuentra en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en lo que es en el estado de Chiapas, y en la zona de traslape con el área de protección de flora y fauna, la Frailescana. Justo donde traslapan los dos polígonos de la reserva, ahí es donde se encuentra la microcuenca del río Negrito, y somos uno de los nodos conectores de este gran corredor biológico que es la Sierra Madre Sur de Chiapas, ¿no? La región hay bosque, bueno, hay bosque mesófilo de montaña, tenemos bosque de pino encino y tenemos algunos relictos de selva alta, ¿no? Puedes encontrar, hay muchas especies prioritarias, muchas especies en riesgo, como es la Nauyaca bicolor. Los cafetales, bueno, se encuentran totalmente integrados en el paisaje, ¿no? No te das cuenta cuando pasas de estar en el bosque mesófilo al cafetal y cruzarlo y volver a estar de nuevo cuenta en el bosque mesófilo. Ese es un lugar que tiene un grado de conservación altísimo, ¿no? Hasta tal punto que este nido que ven, que fue una de las primeras fotografías que tomé de esta especie, donde se encuentra la hembra y el polluelo en el nido y el macho está perchando en una de las ramas que conforman la horqueta donde está la plataforma del nido, ¿no? Este árbol emerge de un cafetal, para que vean el grado que hay ahí de integridad, ¿no? Yo la primera vez que vi esta especie y vi la historia de estas fincas que se dedican a conservar la especie de una manera altruista, es un símbolo de orgullo para ellos que se encuentra ahí el águila elegante. Fray Orantes es la persona, es uno de los propietarios de las fincas,
junto con su padre, con don Jordán Orantes, y ellos son los que empezaron con esta historia de conservación del águila y nosotros ya nos sumamos como organización, ¿no? Cuando me mostró este nido, que es un nido que se encuentra linealmente a escasos 200 metros, yo me quedé sorprendido y pues quise documentar esta historia, quise crear un foco de atención sobre la especie. Era una especie que hace 10 años en México no era muy conocida o no era muy valorada. Ahora es uno de los símbolos por excelencia de conservación del bosque mesófilo de montaña. Y esto ha sido gracias a esta estrategia de comunicación que hemos realizado en Dimensión Natural. También hemos logrado una derrama económica a través de varias convocatorias y varios donadores que los hemos convencido a través de la fotografía para que realicemos nuestros proyectos de conservación con la especie. Entonces también se considera una especie paraguas, es decir, una especie, como les comentaba, ¿no? Que gracias a su conservación, pues tanto su ecosistema con las especies con las que cohabita, pues se benefician, ¿no? Entonces, él es, como les comentaba, Javier Vázquez Tón, el guardaparque que vive allí, de hecho nació allí en la microcuenca, y gracias a su experiencia en campo y al intercambio de conocimiento que hemos hecho con él, pues es una persona que tiene un perfil técnico buenísimo para trabajar con esta especie y con otras más. Y bueno, quise plasmarlo como parte de la historia de conservación del águila, ¿no? Estas fotografías ya es desde otra plataforma, realizamos a través de lo que se conoce como el arborismo, la escalada en árboles, en otro árbol a una distancia prudencial para no interferir en el comportamiento de la especie. Quise documentar de una forma más íntima el proceso de anidación, ¿no? Y entonces, pues este es el polluelo, a escasas horas de haber amanecido, donde todavía apenas iba acecalando y todavía estaba medio somnoliento, y quise captar este momento íntimo, ¿no? del juvenil, del polluelo. ¿Sí? Aquí también, bueno, descubrimos que no únicamente son los adultos los que acomodan las ramas en el nido, sino también el polluelo, una vez la hembra o el macho deja estas ramas verdes, él también las acomoda en la plataforma del nido, ¿no? Tenemos dos teorías, una que es para refrescar el nido, el uso, el acarreo de estas ramas verdes, y la otra es que puede funcionar, se podría decir de una manera un poco coloquial, como repelente para los mosquitos y las moscas que son atraídas tanto por la presencia del polluelo como de las presas que traen los adultos para alimentar al polluelo, ¿no? Entonces, y porque vemos que siempre traen ramas de la misma especie, en este caso de encino, ¿no? Entonces sabemos que no tiene que ser algo fortuito, que debe haber alguna intención, y yo creo que es una de estas dos que les he mencionado. La hembra siempre perchaba en los alrededores del nido, muy atenta a las actividades del macho, que en este primer proceso, o periodo más bien del proceso de anidación, la hembra es quien se encarga de una manera más cercana y más intensa del cuidado del polluelo, y el macho es el que se encarga de traer el alimento, las presas, ¿no? Una vez que el polluelo crece, ya la hembra también empieza a cazar, ¿no? Pero bueno, en este proceso de documentación, a la hembra siempre perchaba por ahí cerca y daba oportunidad de tomar unas fotos, pues la verdad, muy bonitas, con unas luces muy interesantes, ¿no? El polluelo también por las mañanas y a últimas horas de la tarde se encargaba de hacer sus ejercicios de fortalecimiento de las alas, para más adelante, en unos meses más adelante, ya iniciar sus primeros vuelos, ¿no? Y entonces las ejercitaba, todo el día estaba ejercitando sus alas. En otros momentos también me tocó documentar cómo tras la llegada del macho, el macho era una llegada fugaz pues yo creo que no alcanzaba ni segundos, él nada más entraba por una horqueta, por el lado derecho, llegaba volando, soltaba la presa y seguía su vuelo, ¿no? Era algo muy fugaz, ¿no? Casi nunca estaba presente en la plataforma del nido. Nada más dejaba una presa y volaba, ¿no? Entonces, siempre llegaba vocalizando, la hembra vocalizaba, y eso, como les digo, ¿no? Para documentar una especie en riesgo uno tiene que conocerla bastante. Y las vocalizaciones a mí siempre me daban la señal de que algo iba a ocurrir. El macho iba a llegar al nido o la hembra iba a volar hacia el nido, y eso era lo que a mí me hacía yo estar atento para poder captar este tipo de imágenes, ¿no? En este caso, pues una vez el macho llegaba y dejaba la presa, la hembra enseguida llegaba al nido y la empezaba a desollar y a desmembrar para poder alimentar al polluelo. Otras partes de ahí del hábitat porque también quería, pues, documentar, bueno, dónde es que vive el águila elegante, ¿no? Entonces hay este arroyo, que es el arroyo del río Negrito,
donde el bosque es un bosque ripario, o lo que se conoce como un bosque de galería, y a escasos 200, 300 metros hacia el interior ya, hacia el espesor del ecosistema, ya se encuentran estos pinos, que es donde anidan las águilas, ¿no? Pero en este tipo de arroyo, pues ahí puede uno encontrar especies como la nutria de río, puedes encontrar hasta crustáceos, puedes encontrar ocasionalmente el tapir, el jaguar y el puma, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver crustáceos que se encuentran, que parecen hasta jaivas, pero son crustáceos de agua dulce, ¿no? Entonces, bueno, también quise documentar otros habitantes de la microcuenca, ¿no? Este es un puma que vive, o bueno, más bien recorre las inmediaciones del nido. Siempre que íbamos a monitorear el nido encontrábamos sus huellas y al final quise montar unos sistemas de fototrampeo, que son unas cámaras modificadas, son cámaras profesionales modificadas para que de ahí puedan salir 2 o 3 flashes y también un sistema de sensores de movimiento. Y al final uno lo que tiene que tener es la pericia de montar un encuadre y que saber que por ahí va a pasar el animal, hacer una correcta iluminación. Y finalmente lo que tienes es un estudio de fotografía que está operando ahí durante un mes o 4 o 5 semanas, vaya. Y bueno, y es que pase el animal y se retrate él solo, ¿no? Y pude lograr esta foto de una hembra de puma. ¿Sí? Bueno, en otras ocasiones, caminando en la zona, he tenido pues la fortuna de poder toparme cara a cara con un jaguar y sobre todo de poder retratarlo, ¿no? Para poder contar la historia, ¿no? Y esto es lo que hace pues que merezca la pena todo este tipo de trabajo, porque es un trabajo, si bien da muchas satisfacciones, también es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y de mucha demanda, ¿no? Pero pues a veces hay este tipo de encuentros que lo hacen, pues que se vuelven inolvidables y hacen que uno siga con esta tarea de documentar las especies amenazadas o las especies en peligro de extinción. Bien, entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la plática y aquí les dejo una foto de un bisonte que la tomé recientemente en la Reserva Natural del Carmen, que es el lugar de México pues que me transformó a ser un fotógrafo conservacionista y esta es una especie que después de tantos años vuelve a vagar libre por la Reserva Natural del Carmen y ese quiero que sea mi nuevo proyecto, ¿no? de fotografía. Súper interesante la charla por parte del maestro en ciencias Santiago Gibert Disser. Santiago, muchísimas gracias por este aporte tan potente, tan interesante. Podemos ver lo que está detrás de las más de 30,000 fotografías que tienes en tu acervo digital. El trabajo, el esfuerzo, lo que nos comentabas en la charla, que no es solamente ir y tomar una fotografía, sino que hay toda una experiencia real para que estas fotografías puedan estar plasmadas ya en un libro, en una obra digital, y que la puedas compartir con el mundo y que lo usemos, lo más importante, que lo usemos como una herramienta de conservación para cuidar las especies que están en los ecosistemas de nuestro planeta, que ahorita están tan amenazadas por diversos factores, ¿no? Así es, pues Mike, muchísimas gracias por la oportunidad de estar otra vez con ustedes, con Conciencia. La verdad siempre es un placer y sobre todo la oportunidad de poder explicar, como tú bien decías ahora, ¿no? Todo el esfuerzo que hay, todo el bagaje que hay detrás de una de estas fotografías, ¿no? Que no es nada más llegar y hacer el clic, sino requiere de todo un proceso. Así que la verdad, pues muchísimas gracias, Mike. Encantado de tenerte aquí en Podcast Conciencia. Santiago, ¿nos puedes comentar tus redes, dónde te podemos encontrar, dónde podemos conocer un poco más de tu trabajo? Sí, claro, está, bueno, a modo de la organización, pues está la página web, que es www.dimensionnatural.com. También está el Facebook de Dimensión Natural, que es así como suena. La página de Instagram igual es Dimensión Natural. Y ya a modo personal, pues está también Santiago Gibert Disser en Facebook, Santiago Gibert Disser Conservation Photography también en Facebook, y en Instagram igual es Santiago Gibert Disser. Así que pues muchas gracias y el que quiera conocer un poquito más de mi trabajo y de las acciones de conservación que realizamos en Dimensión Natural, pues les invito mucho a seguirnos en las redes. Claro que sí, ya están apareciendo aquí en la pantalla todos los datos. Excelente. Para que quiera conocer un poco más, se comunique directamente, entre a las redes sociales y vea ahora sí que el arte convertido en una herramienta de conservación. Santiago, a nombre de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales y de Conciencia, te agradecemos de nuevo tu participación. Seguimos en contacto y no descartes en un futuro volver a tener un encuentro con nosotros. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Amigas, Chao, amigos, chao. yo soy Miguel Pequeño y esto fue Podcast Conciencia.